Regresamos aquí en El Despertador. Nuestra entrevista central de este día es con el presidente del Partido Revolucionario Moderno, el senador actual y ya quien declinó esa posición, Ignacio Paliza. Un placer para mí estar con ustedes en la mañana de hoy. Tenía mucho que no me invitaban. Tenía... te invitamos varias Pero veces. gracias. Se puso delante, Rosa. Usted va mucho a Puerto Plata, así que... Yo vivo en Puerto Plata. Bueno, yo vivo en Puerto Plata. lo hemos invitado Todavía no he como 10 emigrado a la veces. ciudad. Me resisto. Pero por ahí Bueno, vamos. ahora sí tiene que La mirar. carretera está mejor, ¿eh? Bueno, la carretera Puerto Plata-Navarrete ya fue culminada, la renovación que se le estaba haciendo. Falta la turística, la antigua carretera Luperón, que le falta todavía el tramo Yásica-Puerto Plata, Yásica-Gran Esa es la que Parada, va por Montellano. que va por la Loma, Por la Loma. la antigua turística, la panorámica. La panorámica. Y bueno, pero está mejor. el Pero ha tramo mejorado Puerto mucho Plata. la Navarrete, Sí, Puerto claro, Plata. claro, sí. Paliza, Debo ser- Antes de entrar en la entrevista central, quisiéramos ver cómo amaneció la Junta Central Electoral hoy. ¿Cómo ¿Usted no? nos permite? Sí, cómo no. Allí está nuestra compañera Rocío Quiroz con más detalle sobre todo lo que va a ocurrir hoy en la Junta Central Electoral y también situaciones que se dieron ayer en la noche. Buenos días, Rocío, ¿cómo estás? Así es, Rosa, muy buenos días. La tensión que se vivió en la Junta Central en el día de ayer, pues hoy ya ha vuelto a la calma en los alrededores y no se observa pues ese incremento de las medidas de seguridad que se había registrado en días pasados, mientras se continúa contando a paso acelerado en las juntas municipales para dar a conocer los resultados de las elecciones recién concluidas el domingo. Hay que decir que a la noche de ayer ya había concluido el 100% del conteo en 82 de las 158 juntas municipales donde ya se conocen los virtuales ganadores de la contienda electoral. El PRM continúa aventajando en 23 de los 32 municipios cabeceras de provincia. Sin embargo, voto a voto, el PLD ha recalcado que voto a voto pues se mantiene cerca la contienda. Recuerden que se han emitido alrededor de 3 millones de votos durante los comicios municipales extraordinarios del 15 de marzo, aunque todavía hay que continuar contando. Por ejemplo, aquí en el Distrito Nacional todavía falta alrededor del 40 o el 30% de los votos por contabilizar, aunque ya el candidato del oficialista PLD, Domingo Contreras, públicamente ha admitido su derrota o su virtual derrota más bien. Recordando que según los datos estadísticos, la abstención en estos comicios ronda el 55%, debido a que el padrón era de unos 7.400.000 votantes y hasta el momento van alrededor de 3 millones de votos, como les decía. Nosotros estamos aquí pendientes de todo lo que ocurre en la Junta Central, recordando que ya para el 26 de abril deben ser juramentados los ganadores de las elecciones municipales para tomar cargo ya en los diferentes gobiernos locales, y la Junta debe abocarse próximamente a lo que es la programación y la logística de las elecciones generales, presidenciales y congresuales de mayo, y deberá abrir ya la proclama electoral para que inicie la campaña proselitista de cara a esos comicios. Esta es la información desde la Junta Central. Retorno con ustedes. Gracias, Rocío. Por supuesto que hoy vamos a estar al pendiente de todo lo que pueda ocurrir alrededor de este órgano electoral. Y precisamente es la primera pregunta para José Ignacio Paliza. El desempeño de la Junta Central Electoral en estos comicios municipales extraordinarios, ¿cómo usted lo define? Bueno, la Junta ha tenido un recorrido desafortunado. Las primarias con debilidades manifiestas y sobre todo con la contrariedad de algunos de los participantes, unas elecciones suspendidas. Nunca antes esto sucedido en la historia democrática de República Dominicana y creo que de la región. Y claro, las elecciones de este pasado domingo volvimos a tomar el curso constitucional, el curso de nuestra democracia, con un evento con niveles importantes de organización, aún con algunas cosas por mejorar, pero que dio la oportunidad que el pueblo se expresara y de alguna forma sí, recuperamos parte del espacio perdido. Sin embargo, si analizamos de forma conjunta e íntegra la labor de la Junta Central Electoral, aún queda mucho
para ellos poder recuperar parte de la imagen perdida y de la confianza. Las elecciones de mayo serán eventualmente decisorias para que ellos puedan poder exhibir ante el país un logro tangible en el que pueda ayudarse a sí mismo poder recuperar parte de esos espacios perdidos. Bueno, en el comunicado que publicó ayer el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, aparece una matemática en relación con los resultados del escenario de las elecciones del Poder Municipal. Ustedes tienen sus propias estrategias, sus propios centros de cómputo, Claro. pueden hacer su balance de cuál fue el resultado. ¿Qué hay que decirle a estos resultados expuestos por el Comité Político del PLD? El Partido de la Liberación Dominicana intenta cambiar su narrativa. Durante meses intentaron convencer al país de que las elecciones municipales determinaban las elecciones de mayo. Nosotros les expresábamos en diferentes escenarios que no era así, que una elección no tenía que ver con la otra, que el voto municipal era un voto mucho más primario, mucho más de vínculos primarios entre el elector y el candidato, sobre todo en plazas pequeñas donde usted tiene un contacto con las propuestas, las ideas, la historia, la familia. Hay lazos hasta desde el punto de vista familiar con candidatos y que eso determinaba mucho, tenía mucho peso en la decisión del elector. Sin embargo, ellos intentaron impulsar, basando un posible triunfo del Partido de la Liberación Dominicana, sus estrategias en ese argumento, que se le ha caído. Porque el Partido de la Liberación Dominicana ha quedado barrido. El 75% de las comunes cabeceras de provincia de la República Dominicana han sido ganadas por el Partido Revolucionario Moderno. Y plazas tan emblemáticas como el Gran Santo Domingo han sido recuperadas por el PRM. Santo Domingo Este, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, San Cristóbal. ¿Cómo decir que usted ganó las elecciones o que quedó empate cuando perdió plazas tan emblemáticas como Puerto Plata? Y donde las grandes dinastías electorales, el gran cacicazgo municipal del Partido de la Liberación Dominicana, sin excepción, quedó aplastado en las elecciones del pasado domingo. Lo cierto es que a nivel de las principales plazas electorales del país, perdieron en la mayoría simple de ayuntamientos y también perdieron en la obtención del voto individual municipal. Nosotros en nuestras proyecciones obtendremos por encima del 50% del voto efectivo, cerca del 54% a 40% del Partido de la Liberación Dominicana. Basta con que se culmine el conteo para que se denote que el gran vencedor de este proceso ha sido el país, ha sido la oposición, ha sido ese movimiento de cambio y que el PLD se ha quedado sin argumento de cómo venderle a su tropa, de que hay posibilidades de una nueva victoria frente a las derrotas recurrentes que han tenido. Esto es unas elecciones en donde no ha sido dos pelotones o dos cuerpos que han ido a una guerra, es que de repente se ha encontrado toda una población que se ha unido también a uno de las agrupaciones en contra del oficialismo. ¿Y la abstención? ¿A cuánto alcanzan las mediciones de ustedes finalmente? ¿Y qué hubiese pasado si vota más gente? Cerca del 60% es la abstención. Algunos lo entienden alto, claro. Pero en realidad, en relación al histórico de República Dominicana, no necesariamente lo es. En las elecciones de medio término, donde coincidieron las municipales con las congresionales, porque no tenemos experiencia de elecciones municipales por sí solas, la abstención era de cerca de un 55%, entre 50 y 55%. Esas son unas elecciones solamente municipales que adicionalmente fueron acompañadas de una suspensión hace un mes de unas elecciones que desmotiva a la gente que había hecho un esfuerzo hasta económico para trasladarse, por ejemplo, puertoplateños que trabajan hoy en la Altagracia, trabajan en la provincia de la Altagracia, en Bávaro, en Punta Cana, a Puerto Plata, no podían hacerlo en 2 oportunidades en apenas un mes. En adición al coronavirus, que no hay duda que ha generado o genera un nivel de preocupación en la población dominicana, sobre todo en la clase media alta del país, y eso quizás adicionó algo de abstención, pero no está mucho más allá de lo histórico para elecciones como de este tipo. Si hubiese visto más gente a votar, el triunfo hubiese sido mucho más contundente del Partido Revolucionario Moderno, no hay dudas. ¿Qué dicen ustedes con relación a los delitos electorales que estuvieron presentes también en este torneo electoral? De hecho, hoy el Tribunal Superior Electoral le va a conocer medida de coerción a 2 personas por supuesta compra de votos. Bueno, apenas hace una semana acordamos una nueva fiscal electoral, que sí, Cela Cueto,
que aún no ha tenido el tiempo para poder organizar y estructurar todo un esfuerzo que pueda perseguir en los 158 municipios del país todos los delitos electorales que se generan. Sin embargo, debo reconocer que hubo una baja compra de cédulas en comparación con procesos anteriores. Participación ciudadana que ha indicado que cerca del 11% ha sido de compra de cédulas se vio presenciado en las mesas electorales del país versus un 30% de las primarias del pasado 6 de octubre. Quizás en parte ha sido como consecuencia de de cómo toda una sociedad se volcó a perseguir de forma social temas como estos, grabaciones, persecuciones de personas que se dedicaban a ese tema y el propio elemento disuasorio de tener ya una fiscalía para estos tipos de delitos. Ojalá que todo aquel que se haya involucrado en uno, no importa el partido político al que haya pertenecido, siempre y cuando se le cumpla con todo el peso de la ley y se le dé la rigurosidad para que pueda ejercer su defensa, puedan ser debidamente llevados a la acción de la justicia. Y precisamente la elección de la Procuradora Fiscal Electoral ocasionó un debate entre usted y Francisco Javier García del Partido de la Liberación Dominicana. Se hizo viral esa discusión. ¿Qué fue lo que usted sintió en ese momento? Porque lo veíamos bastante indignado. En realidad no era mi deseo tener esa discusión, llevarla a niveles que quizás pudiera verse con contradicciones mayores. Nosotros queríamos desarrollar un debate, un diálogo que nos pudiera traer resultados específicos. Sin embargo, en alguna oportunidad el propio ministro Francisco Javier García utilizó algunas notas despectivas hacia nosotros, hacia la oposición dominicana, nos hizo entender o llamar ignorantes, y eso generó en nosotros la obligación de tener que llevar el debate a otros puntos, otros niveles, y decir las cosas en las que nosotros creemos y decir las cosas en las que el país en realidad con las que se siente. Que el Ministerio Público hoy no es otra cosa que un apéndice del Partido de la Liberación Dominicana y que no buscan otra cosa con los procesos que han abierto de ahondar aún más esa identificación de la justicia y de sus enclaves con el Partido de la Liberación Dominicana. Paliza, quedan cosas pendientes en lo que respecta a todo lo que ha ocurrido en el plano de las elecciones. Por ejemplo, la frustración del 16 de febrero, las elecciones municipales frustradas, han originado un proceso de investigación y por ese motivo muchos jóvenes que no están dispuestos a olvidar, así como así, se atrincheraron en la Plaza de la Bandera. En realidad parece que el resultado actual de las elecciones un poco que ha echado en el saco del olvido lo que ocurrió el 16 de febrero pasado. ¿Ustedes no temen que esa misma juventud que pidió y exigió esclarecimiento y que quiere transparencia les pase la cuenta si ustedes, porque son ganadores ahora, se hacen chivolocos y no se acuerdan de aquello que está pendiente? Yo creo que más que eso, más que el proceso de febrero, hay una respuesta ciudadana, un interés ciudadano hacia la cosa pública, hacia el debate público. Eso tiene demasiada importancia, demasiada fuerza, no solo con miras a las elecciones, sino a la veeduría social que se producirá alrededor de los procesos venideros y del próximo gobierno. Nosotros nos sentimos complacidos con ese acompañamiento y ojalá que el acompañamiento de la sociedad permanezca, porque nos hará mejor gobierno y hará que los funcionarios públicos que terminen ocupando posiciones dentro del tren gubernamental se fijen mucho más alrededor de la ley y de las mejores prácticas. Ojalá que ese movimiento social que se ha venido produciendo y que ha ido creciendo en República Dominicana en los últimos años, desde el 4% hasta los manifestantes de la Plaza de la Bandera, permanezca, porque así tendremos mejores ciudadanos y tendremos un mejor país. Y claro, esa manifestación de la bandera fue lo que impulsó de alguna manera que tuviéramos elecciones libres el pasado domingo. Paliza, yo le decía a los compañeros en off que hace un tiempo estuve en Centroamérica y fui a 2 países, los 2 más pobres que nosotros y con un proceso democrático mucho más traumático y más lento. Y yo en uno de esos países había elecciones precisamente municipales y se dieron normales sin ningún sobresalto. Para nosotros hacer unas elecciones municipales, primero la interrumpen o la frustran. Y después hay que invitar a la OEA porque nadie cree en los organismos de investigación de la República Dominicana. Pero también tiene que observar la OEA, UNIORE, IFE, IDI, COPAL,
participación ciudadana, Ángel, los partidos políticos, y hay hasta que grabar los escrutinios. Eso no es una pena y una calamidad democrática e institucional que en el siglo XXI nosotros tengamos que hacer todo esto. Sí, te faltó el trauma de las primarias. Y el trauma de la primaria. Es una vergüenza. Sobre todo porque hemos retrocedido. En la medida que ha avanzado el tiempo, los procesos electorales y nuestra democracia parecen no haber envejecido, no haber madurado, y los procesos tienen cada vez menos calidad. Si ya en el 2016 habíamos tenido unas elecciones muy duras para el país y altamente cuestionadas, sobre todo alrededor de un sinnúmero de juntas municipales, donde se llevaron a cabo conteos de diferentes índoles, hemos retrocedido aún desde aquel proceso del 2016 aquí. Por primera vez en República Dominicana se le conculcó el derecho a los dominicanos y las dominicanas a votar, y tuvieron que salir a reclamar para que se les reconociera de alguna forma u otra ese poder que reside en cada uno de nosotros, y de alguna forma parecería que recuperamos ese derecho que tenemos. A nosotros nos preocupa altamente el transcurrir de la institucionalidad democrática de República Dominicana y de los mensajes que mandamos no solamente al país, sino a todo el mundo. Ojalá que en el proceso de mayo y en la gestión de gobierno que habrá de encabezar el Partido Revolucionario Moderno nos acompañe la sociedad dominicana para poder hacer las reformas que tanto requiere el país, y que debemos devolver a ese espíritu de conquista. Porque Luis está hablando de reforma de la justicia y de procurador independiente, no pueden venirnos con cuentos. Es quizás nuestra principal propuesta de cambio el que ha presentado el compañero Luis, la de impulsar un Ministerio Público independiente. Para que nos persiga a todos, persiga a todo aquel dominicano o dominicana que incurra en faltas o delitos contrarios a la ley. La candidata a la vicepresidencia de su partido despertó muchos comentarios. Una persona que no es una figura política conocida y que se limita a ser reconocida solamente en el norte, en el Cibao. ¿Por qué elegirla a ella? Porque es un complemento importante para una gestión de gobierno. Nosotros no buscábamos un concurso de popularidad, ni buscábamos adicionar a nuestra boleta un impulso que nos podría generar mayor cantidad de votos. Nosotros estamos pensando en gobernar, y el compañero Luis está buscando buscó una figura que lo ayudara a gobernar. Es una madre abnegada, académica de gran prestigio, que en cierta manera, en gran responsabilidad, la principal universidad de la República Dominicana, la de mayor prestigio, es dirigida o es parte ella de quienes dirigen aquel conglomerado académico. Es una empresaria con experiencias desde zonas francas al sector industrial, al sector de seguros, y creo que tiene una capacidad sencilla, simple, pero muy aguda, de ver algunos temas que son de vital importancia en el momento específico que vive la República Dominicana. Es un complemento para gobernar. ¿Que no tenían esas características mujeres que han echado raíces en el PRM? Muchas, claro que sí, pero en el análisis que se hace completo del escenario político dominicano, y sobre todo también usted tiene que hacer equipos. Luis Abinader tiene que hacer equipo con alguien que tenga empatía y que tenga la posibilidad de contrariarle cuando es oportuno y de acompañarle cuando también lo sea. Y Raquel Peña es una mujer de grandes condiciones. Ustedes tendrán la oportunidad y el país de conocerla a profundidad, y se darán cuenta de que la elección que ha hecho el compañero Luis Abinader, aun cuando para muchos es una novedad, es una evidentemente certera. Bueno, la gente ha bombardeado con preguntas. Le voy a hacer 3 en una porque van con el mismo norte. Jonathan Martí dice, ¿qué pasó que declinó su candidatura a senador por Puerto Plata y qué opinión le da la derrota de Walter Musa? Pero también el señor Webster Almanzar pregunta, ¿por qué razón decide no aspirar a la senaduría de Puerto Plata aún teniendo más del 60% de aceptación? Y Ariel Alcalá, que va dirigido en ese mismo norte también, ¿usted renunció a la candidatura por amor, unión de su partido o por un negocio entre ustedes los ricos? No sé con quién habré podido negociar una aspiración como esa. Creo que es lamentable el comentario. Pero miren, yo nada me ha llenado más de orgullo, con excepción de ser padre, que haber representado a Puerto Plata durante 10 años en el Congreso, siendo el más joven en la Cámara y luego en el Senado de la República. Es un honor muy grande e importante que me ha dado la provincia que me vio crecer y donde yo crió en mi familia. Pero ese también impulso que me dio Puerto Plata me llevó a tener otras responsabilidades. Hoy, por ejemplo, soy presidente del PRM, que se ha constituido en el partido más importante de la República Dominicana. Y era un momento de poder abrazar no los proyectos personales y el interés particular de quienes hablan, sino los colectivos.
era un momento de abrazar el proyecto PRM, el proyecto de cambio que representa el Partido Revolucionario Moderno, y trabajar por aquellos que me han impulsado hasta donde yo he podido llegar hoy. Y por eso, de alguna forma u otra, creo que entendí justo para Puerto Plata y para todo aquel que ha visto en nosotros, en el PRM, algún nivel de espacio para poder participar, impulsarnos, dejar a un lado el interés particular para abrazar uno colectivo, uno mayor. ¿Podría ser ministro usted de Luis Abinader ser ganador? Además que Puerto Plata ha encontrado en las propias filas de mi partido una persona que tiene el suficiente compromiso, ahínco, inclusive hasta, que ha peleado mucho hasta mayor que el mío, para representar Puerto Plata de una forma importante. Y es doña Ginés Burnigal. O sea que también el haber salido de esa candidatura no va a impedir que Puerto Plata tenga una representación justa, noble, seria, y que el PRM quede debidamente representado en ella. ¿Sería ministro usted del gobierno de Luis Abinader? Nosotros queremos ganar eso tiene poca importancia. Lo importante es que podamos generar esa esperanza de cambio y ser cambio, no importa desde la posición que a uno le toque impulsar. El televidente Leandro Suter le dice como interrogante lo siguiente: buenos días, señor Paliza. ¿Por qué no veo que nadie se refiere al caso particular de Amable Aristi, el cual regala dinero en tiempos de elecciones y sabemos que no es debido? Bueno, ya le dieron un primer golpe al senador de la provincia de Altagracia cuando su propia hija, y la plaza que representaba para él más, fue derrotado por la alianza que generó el Partido Revolucionario Moderno y otras organizaciones políticas como el Bloque Institucional Socialdemócrata, llevando a un joven, por cierto, a dirigir esa alcaldía. Espero que el resultado también a otros niveles, a nivel congresional, será uno muy similar en aquella plaza de Altagracia. Por cierto, también la combinación de los partidos de oposición lleva un interesantísimo candidato a senador de aquella plaza, el doctor Sedano, de una obra social importante. ¿De qué partido? Él es de la Fuerza del Pueblo, representa la Fuerza del Pueblo. Él es muy conocido. Pero que todos nos hemos interesados en apoyarle porque es un hombre que tiene una hoja de servicio importante. Es el médico del pueblo, es el propietario del principal centro de salud privada de aquella plaza y es un hombre con un recorrido interesante. ¿Por qué Carolina Mejía, ya candidata electa a la alcaldía del distrito, se fue a celebrar con David por su lado y Luis apareció con usted y la otra dirigencia en la locución corta que hizo la noche de las elecciones? No, simple coincidencias. Así como también no salimos nosotros acompañando a Manuel Jiménez o a cualquiera de los candidatos del país. Estamos concentrados en el gran debate nacional, en ver la película en el sentido más amplia posible, y cada uno lo hizo en el marco de sus comandos de campaña y de sus espacios donde habían interactuado. Pero no existen, sugiere su pregunta, algún nivel de distanciamiento, de diferencia. ¿No hay división? Que no existe. No. El Partido Revolucionario Moderno no puede estar en mejor momento a lo interno del partido. La candidatura de la compañera Carolina Mejía es un esfuerzo colectivo, inclusive en que muchos de nosotros nos vimos precisados a estimular en sus inicios, porque era una campaña muy corta y además donde ella tenía una carga importante de responsabilidad partidaria, y sin embargo nos hemos unido todos para hacer posible que una mujer por primera vez dirija la principal ciudad de la República. Pero David Collado sonaba como el candidato a la vicepresidencia. ¿Por qué no lo eligieron? Es una prerrogativa del compañero Luis Abinader. Así es. Y nosotros entendíamos en sentido amplio que debía haber sido una mujer. Y los demás partidos políticos así también lo asumieron, por razones de diferentes índoles, políticas, sociales, y para tener una visión de género en la dirección del Estado. Y creo que ese fue el elemento principal que primó al momento de visualizar un complemento o un binomio de un equipo de trabajo presidencial que fuera una mujer. Pero al fin fue una decisión del compañero Luis Abinader. Así es. David, sin embargo, hizo algo inusitado en lo que tiene que ver con la práctica política dominicana. Un acompañamiento a quien lo iba a suceder. Prácticamente se dio con toda devoción a la candidatura de Carolina. Pero uno nota como que tiene un cierto alejamiento de las estructuras
de dirección. Bueno, le del tuvo lejos Partido siempre, porque Revolucionario él nunca Moderno. se reunió con el PRM cuando ganó, ni aparecía en nada. No, pero Incluso él fue capaz de esperar cada hasta el quien- viernes. Pero él no decía. se reunía, No, pero eso es mire, cierto. Cada quien tiene su... Él es un presidentito. No, cada quien tiene sus formas en el desarrollo de su carrera política. En algunas cosas usted puede coincidir conmigo, en otras no. Pero David es un gran activo de la política dominicana y del Partido Revolucionario Moderno. Ha hecho una labor en una plaza como el Distrito Nacional honorable, sin ruidos, transparente, con mucha transparencia. que No ha inclusive tenido le entregó sus escándalo. compras a organismos internacionales. Sí. Y creo que esa labor que impulsó en el Distrito Nacional será un aval importante para una carrera política que no se detiene, que seguirá en ascenso en la medida que avancen los próximos procesos. Claro, él tiene, nueva vez decir, sus formas de ser, como cada uno de nosotros la tiene, pero ha sido exitoso en el desarrollo de su carrera política y sé que lo seguirá haciendo. Bueno, hay varios amigos televidentes que han enviado interrogantes para usted. Yasmín Williams pregunta qué le depara a los jóvenes universitarios en el futuro gobierno del PRM, y también Betania Veras pregunta qué políticas sociales cree usted más urgentes. Mira, ambas preguntas pueden encontrar sustento en la medida que usted ingrese a la página web de Luis Abinader, luisabinader.com, donde encontrará las bases primarias de lo que es una propuesta de gobierno. Y digo primarias porque nosotros hemos diseñado una metodología en donde ese plan de gobierno se irá nutriendo de la gente, de sus propuestas y de la consulta que hemos iniciado con diferentes actores de la vida social, económica y política de República Dominicana, para que la propuesta de gobierno no sea la nuestra, sino sea un Sí, plan pero, de gobierno. pero en detalle los construcción. lineamientos generales, porque yo me imagino que esa pregunta viene, Rosa, de que el 34% de los jóvenes de la República Dominicana en vida activa productiva no trabaja. Y aunque tengan un título, no están trabajando, porque se ha dificultado que los jóvenes puedan Claro. introducirse en el mercado laboral. Distinto a lo que pensó la vicepresidenta, que dijo que porque no buscan empleo. No, ellos están cansados de mandar currículos a todas Sí, partes. claro, y nuestra barriada está llena de gente todos los días. Usted puede acudir a cualquier hora y nuestra barriada está llena de gente. Allí Entonces, ¿cuáles son los intentando. lineamientos generales de ustedes? Mire, uno de los grandes esfuerzos que el Partido Revolucionario Moderno quiere hacer es la de fortalecer los lazos o los esfuerzos de formación de nuestra gente. Una de las razones principales por qué el joven no encuentra trabajo, en cierta manera, es porque el nivel de instrucción y las calificaciones hoy no son o no están a la altura del país en el que vivimos. Y tenemos que influenciar o invertir más de forma inteligente desde la plataforma inicial hasta la salida de una universidad o de un politécnico, para que el joven dominicano pueda tener una capacidad mucho más fuerte que la que hoy tiene. Una juventud talentosa la dominicana, pero que debemos de nutrirla de las herramientas específicas. Y además que esa nutrición o esa construcción de ese perfil académico, por decirlo de alguna manera, del joven dominicano esté muy vinculada al área en donde se desarrolla. No es lo mismo formar un joven en la línea nordeste del país que formar un joven en la provincia de la Altagracia, cuyas aptitudes económicas de provincia son muy diferentes. El de la línea tiene que estar vinculada al sector, por ejemplo, bananero y de logística que se está creando alrededor de la frontera y la posibilidad de un puerto en Manzanillo, versus a un joven que se desarrolla en la provincia de la Altagracia, donde su vinculación está llamada más a suplir una mecánica de servicios. Y esa es quizás, claro, la construcción de una narrativa que tarda tiempo, pero que está complementada de un sinnúmero de otros elementos para hacer que el joven dominicano tenga mejores oportunidades. Bueno, en Hay caso de dos que- preguntas que dos van preguntas. dirigidas a lo que la gente entiende que serían funcionarios salientes y los que vendrían de ser realidad del gobierno de Luis Abinader. Jessy Díaz Rojas pregunta: hola José Ignacio, espero que esté bien. Mi pregunta es, de llegar al poder, ¿someterán a la justicia a todos los funcionarios que se le ha comprobado actos delictivos de corrupción? Saludos cordiales. Y Jessy Díaz Rojas, también ella misma pregunta, ¿van a proponer bajar los viáticos a los funcionarios ya que son muy exagerados? En primer lugar, nosotros hemos propuesto, y es una de las primeras líneas de propuesta política que hacemos, la de generar justicia independiente, en primer lugar teniendo un Ministerio Público independiente. Si no hay las condiciones para poder hacer una reforma integral del propio texto constitucional, para que no haya reformas nunca más y tener un Ministerio Público totalmente independiente, Luis Abinader ha prometido designarlo por decreto dentro de las formas constitucionales actuales, para que la persona que vaya allí no tenga esas identificaciones políticas ni las ataduras que obliguen o hagan mucho más difícil la persecución de justicia. No de los actuales y de los venideros,
porque la corrupción es una práctica en República Dominicana que habrá que ir cortando en la medida que avance el tiempo y eliminando la cultura que se ha impregnado alrededor de la política y de otros quehaceres, que ya para algunos es un tema inclusive hasta normal. Esa práctica hay que romperla y cortarla, y es una de las primeras o las principales iniciativas que tenemos. Claro, no tenemos un espíritu vengativo, no es ese el espíritu que acompaña al Partido Revolucionario Moderno, es la de tener los espacios, las instituciones que puedan perseguir a todo aquel que delinque, no importa quién sea. Es una preocupación porque Gustavo Ruiz también hizo una pregunta con relación a la corrupción. Que ellos saben que a los 3 días, si ganan las elecciones, van a tener la gente en la calle pidiendo justicia. Y ustedes lo saben. Aquí hay gente que no va a poder ir a cenar a los restaurantes. Por eso no puede ser político. Porque no se puede ver que la persecución de la justicia, por ejemplo, a actuales funcionarios o a los del futuro, tenga un vínculo con la política. O sea, es parte de una estrategia política electoral. Bueno, Paliza, por eso es que tiene que generarse. Bueno, Paliza, este es un país donde las mediciones dicen que estamos entre los 5 países más corruptos del continente. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Por eso que la sociedad reclama, por ejemplo, muchos, que Ricardo Nieves sea procurador. Lo he visto muchísimo. Lo ideal es llevar a una persona, no estoy mintiendo, no me desarmó. Llevar a una persona con condiciones de independencia, que lo coloquemos allí y al margen de toda vinculación o estrategia política que existe en oportunidad, haga su labor sin ningún tipo de cortapinza. Catalino Lorenzo insiste en cuáles medidas tangibles van a tomar ustedes de inicio si llegan al gobierno. Son muchas. ¿En contra de la corrupción? Son muchas. Pero en contra de la corrupción. La primera es esa. La primera es la designación de un procurador independiente que pueda generar en ese tren algún nivel de cambio importante en la persecución. También tenemos que tener mejores niveles de... Los órganos contralores, por ejemplo, Cámara de Cuentas y Contraloría. Claro. Y los aquí no se hacen, por ejemplo, auditorías de gestión que son constantes. Luis dijo que cada 6 meses. No, 6 meses en una primera ola. Las auditorías de gestión tienen que ser permanentes a todas las instituciones públicas. Lo que pasa es que hay que crear la plataforma que nos lo permitan y los presupuestos que se nos permitan. No, tiene Luis una plataforma y de esfuerzos para poder generar desde el primer nivel esfuerzos de transparencia que nos lleva a tener un país mucho más justo que el que tenemos hoy. Hay un aspecto que es imprescindible en este momento. Analizamos una proyección, todo en proyección de futuro. El problema del empleo de los jóvenes. Mira, la sociedad dominicana tiene, en lo que respecta a la movilidad social, un gran estancamiento. Los datos concurrentes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de los organismos del Barómetro de las Américas. El Barómetro de las Américas, dicen que nosotros somos una sociedad que solo el 2% cada 11 años tiene movilidad. Lo que quiere decir que los jóvenes que nacen en barrios y en ciertos sitios no pueden superar el nivel de la estratificación social que le tocó y mueren en el mismo nivel en que nacieron. ¿Qué van a hacer ustedes para movilizar en los términos ascendentes la sociedad dominicana y garantizar el acceso al empleo de jóvenes? Ahí para mí fue muy ilustrativo un documento que conocí del Banco Mundial que se titula When Growth is Not Enough, cuando el crecimiento no es suficiente. Y ponía como modelo de estudio la República Dominicana, el país que más ha crecido en la región en los últimos 70 años, pero sin embargo no produce empleos de calidad o no produce empleos formales, y en donde la gente no tiene acceso a ese desarrollo o ese crecimiento que entre todos hemos podido gestionar y crear para bien del país, pero que no genera ese nivel o ese dinamismo de bienestar en las bases sociales. Nosotros tenemos que cambiar el modelo social y económico de República Dominicana. Tomará algún tiempo y debe hacerse alrededor de las industrias que hoy tenemos, sin embargo, diversificándola o atendiendo a nichos de mercado que están ahí disponibles, que nos pueden hacer mucho más interesantes. La gran problemática de República Dominicana es esa, que nosotros no hemos podido hacer que las diferencias que existen sociales en República Dominicana desaparezcan, y que las oportunidades de la base de la sociedad, en esa pirámide que hemos construido, que es más sabia en oportunidad que lo que ocupan la cúpula de la propia pirámide, en el conocimiento de su propia problemática, pueda devenir en un cambio de una pirámide que sea mucho más horizontal y mucho menos de aspecto triangular. Bueno, hemos durado muchísimo y la gente sigue preguntando. Le voy a pichar 3. Una última 3 preguntas. Sí, rapidísimo. Batela que usted pueda. Pichini pregunta, ¿qué pasará con los empleados públicos? ¿Habrán despidos masivos o por fin dejarán el clientelismo para satisfacer al compañerito? También hay otras 2 preguntas. ¿Qué opina sobre que el PRM ganó en Barahona y Enriquillo, donde nació y se crió Gonzalo Castillo?
Y la otra es repetida sobre los planes suyos personales que ya la Mire, hemos respondido. Nosotros entendemos que el gobierno dominicano es un poco grande para el tamaño del país y de la economía. La influencia del gobierno tiene que cambiar y tiene que ser un gobierno mucho más regulador y menos participante del propio mercado. El gobierno se ha constituido hasta un distorsionador del propio mercado y no hace su función, que es la regular los mercados, regular la sociedad de tal manera que pueda socializar aún mejor y poder impactar de forma progresiva mejor en su gente. Y la dinámica del gobierno tiene que cambiar. No es tan sencillo la generación de despidos como quizás le preocupa a esa persona, por el tamaño que tiene el gobierno en el día de hoy y por la dinámica también que el Partido Revolucionario Dominicano quiere imponer. Nosotros queremos institucionalizar el país para que ese tema no sea uno recurrente. En Estados Unidos, la capacidad que tiene un presidente de nombrar parte de su tren gubernamental es poco importante. Bueno, en Estados Unidos ¿Habrá o no despidos masivos? un presidente cambia como 7.000 empleados en Estados Unidos. Claro, la mayor parte Bueno, aquí es también de se cambia carrera. mucho. Aquí tiene que ser así. No, pero en Sin Estados embargo, a Unidos nosotros nos nada. preocupa el tamaño del gobierno. Hoy tenemos 700.000 empleados públicos cuando en la gestión del presidente Mejía eran 300.000 y no hemos adicionado nuevos territorios en República Dominicana, ni hemos nosotros Pero hay conquistado empleados Puerto de Rico, carrera, hay empleados Claro. de carrera. Y hay botellas Y todo también. eso tiene que respetarse. Tiene que respetarse aquel que está ahí, las instituciones. El que trabaja. Claro, el que trabaja tiene que respetarse, no importa el partido que sea. Además que como gobierno hemos invertido mucho dinero en formar la población profesional pública. Muchos empleados calificados. Claro, claro que sí. Enriquillo y Barahona, que ya estamos contratiempo. Es que se van. Coronavirus. Y hay unos que nunca van a llegar. Coronavirus finalmente. ¿Ha tomado el gobierno las medidas pertinentes con relación La a improvisación esta del día de ayer nos preocupa, porque manda un mensaje que no es el mejor. Nosotros como partido estamos prestos a darle la asistencia al gobierno dominicano y al país que se nos amerite y estamos a las órdenes. Hemos expresado de forma pública y de manera privada que estamos a la disposición del Estado de poder hacer lo que esté en nuestro aval con nuestros técnicos, profesionales, médicos, para poder colaborar que este tema no tome las repercusiones que tiene. Pero entendemos que los esfuerzos que el gobierno debe de impulsar no pueden ser graduales, tienen que ser drásticas para cortar de una vez y por todas este tema y que no devenga el país en un mal mayor que no tenga la capacidad de manejar como ha sucedido en otras sociedades. Cortar la cadena de contagio lo antes posible y para eso tienen que tomarse medidas fuertes e inmediatas. Pero estamos aquí a la orden del país para lo que podamos hacer útil como organización política y como ciudadanos. Gracias, Paliza. Muchas gracias. Sí, abusamos de usted. Gracias. Mira, Puerto Plata Hoy lo exprimimos. Puerto Plata va a tener un nuevo alcalde. Allá hay muchos problemas. Vertedero en la entrada, situaciones muy anómalas, manejo de la ciudad. Puerto Plata necesita un alcalde inteligente. Ustedes tienen un compromiso serio. Sí, sí lo tenemos como partido y tenemos que acompañar al nuevo alcalde electo, nosotros y la sociedad completa. La gente para está que él harta ya del robo y del abuso. La gente está harta de eso. ¿Ustedes lo Sí, sabían? es así. No, nosotros no. Porque ustedes. No, nosotros estamos hartos de saber. Y nosotros somos parte de la sociedad. ¿O acaso la clase política no es parte de la sociedad? A ustedes lo están velando. ¿Y por qué ellos participan en política? ¿Para robar? No, muchos de nosotros participamos en política con otro fin, con otro propósito. Y nuestra vida no ha sido esa. Entonces no nos distancie tanto. Esto no es un tema de civiles y militares, como decían Bueno, antes. que Dios es que te usted, oiga. Usted es civil, y eso Paliza, terminó. que Dios te oiga. Que Dios te oiga. Nosotros somos De todas maneras, ciudadanos preocupados igual que ustedes. ya nosotros estamos cuadrados con ustedes. Oiga, Andrés. Perfecto. Para que nos obliguen a hacerlo mejor. Gracias, Paliza. Significa que vamos Muchas a gracias. Gracias. Vamos a una pausa, ya regresamos con la segunda hora. Los cumpleañeros, atentos.